¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Bote Pronto. Hoy es un Bote Pronto especial y así los vamos a tener como la semana pasada tuve aquí al secretario de Hacienda y lo vamos a tener así porque en la medida que avanza la crisis sanitaria, pues se va sobreponiendo con la crisis económica que viene y queremos empezar a hablar pues de la próxima crisis y de los mecanismos para ayudar a todos. Me da mucho gusto tener aquí al director general del Infonavit, a Carlos Martínez Velázquez, que ha anunciado una serie de programas en un par de entregas para tratar, y voy a usar una palabra normal, alivianar lo que viene para muchos trabajadores, para algunos patrones, para tratar de que los próximos meses, donde se viene lo más duro tal vez de la crisis económica, no destruyan el patrimonio que con el Infonavit han construido muchos trabajadores. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches a todos. A ver, yo quisiera que tú empezaras por decirme un poco dónde está hoy el Infonavit y de ahí empezar a describir algunos de los programas que has anunciado para ayudar a los trabajadores del Infonavit en estos tiempos que pueden ser complicados. Y ahí te voy interrumpiendo con preguntas. Entonces, ¿dónde estoy en el Infonavit y cuál es un par de las acciones que crees más van a ayudar a los trabajadores hoy? Bueno, primero decir que la verdad tuvimos un muy buen 2019, cerramos prácticamente dándole una utilidad a los trabajadores. Hay que recordar que el Infonavit acumula el ahorro de los trabajadores, dimos una utilidad del 7% a todas las cuentas de ahorradores, 7.3, mucho más que el sistema de ahorro para el retiro. Hicimos ahorros por 5,000 millones de pesos en la parte operativa y generamos 521,000 créditos, que más o menos fue una derrama de 200,000 millones de pesos en la economía el año pasado. Tuvimos un cierre espectacular y además pues hicimos administrativamente varios cambios y los materializamos en nuestro plan de trabajo 2024, que básicamente es dirigirnos al trabajador, hacer todo para que el Infonavit sea más ágil, más resolutivo, mucho más amigable con el trabajador y que sea más flexible en todos sus créditos. Y en ese sentido, pues presentamos, por ejemplo, el programa de reestructuras más grande que ha hecho el Infonavit en la historia. El año pasado nos aventamos casi 1 millón de reestructuras de créditos. El tema de una... ¿Cuántos créditos hoy tiene el Infonavit? Es decir, ¿cuántos trabajadores mexicanos o ex trabajadores mexicanos le pagan al Infonavit hoy una mensualidad porque su hipoteca está con ellos? 5,5 millones de trabajadores, más o menos el 20% de todos los trabajadores del país tienen una relación con el Infonavit. Imagínate, es impresionante, más todos los trabajadores que no sacan un crédito y que tienen una relación pasiva con el Infonavit, que acumulan ese ahorro y al final de su vida laboral se les devuelve junto con su Afore, los que están en la generación Afore, y los que están en la ley del 73, se les devuelven un cheque completo cuando cumplen los 60 años, ¿no? Y en ese tiempo pues, se va acumulando por eso el ahorro y por eso el rendimiento y las ganancias que tiene el Infonavit se devuelven a los trabajadores. Bien. Entonces, empezamos con eso, con toda la flexibilización, el unamos créditos, que además es bien importante porque permite que 2 trabajadores sin relación jurídica puedan juntar sus cuentas de vivienda. Estábamos en eso cuando de repente el mundo se ve en medio de esta pandemia. Teníamos la solidez y la fortaleza financiera para tomar acciones rápido. Desde el 25 de marzo tomamos una serie de medidas que creemos que van a apoyar durante la crisis y después otro tanto que van a ser posterior a la crisis. De las que están durante la crisis, decidimos hacer 3 vertientes. La primera dedicada a los trabajadores, y ahí, por ejemplo, todos los trabajadores que pierdan su empleo durante la declaratoria de emergencia van a tener cubiertas sus mensualidades los 3 meses que siguen por parte del Infonavit. Hasta la fecha ya van 191,000 trabajadores que han aplicado a este beneficio. 2 para trabajadores que pagaban por su cuenta, o sea, que no tienen un patrón, un empleador y por lo tanto no tienen relación laboral. Bueno, es decir, pues que lo tuvieron, pero que lo perdieron hace algún tiempo, pero siguen pagando, ¿no? Sí, pagan por su cuenta y todos ellos, los que estaban al corriente hasta abril, pues van a poder diferir su pago 3 meses, se les congela el saldo, se toma una foto y no se cobran intereses ni nada por el estilo durante 3 meses y se reactiva el pago después de 3 meses. Y para los trabajadores que están en empresas que entran en paro técnico o que tienen algún tipo de reducción salarial, sí. Lo que estamos buscando es que los patrones nos avisen para poder aplicar de manera generalizada a los trabajadores un descuento del 25% de la amortización.
Bien. Eso, digamos, son las medidas que se anunciaron desde marzo. ¿No? Si te pasa cualquiera de estas tres, aplica y te vamos a ayudar 3 meses, despreocúpate del Infonavit, ¿no? Exactamente, eso para los trabajadores. Para los patrones o los empleadores, sacamos un programa para diferir sus cuotas sin ningún tipo de intereses también. Si igual se les congela el cobro. Entonces, las empresas que tienen menos de 250 trabajadores no van a pagar la aportación del Infonavit durante agosto, no, durante mayo, junio, julio y agosto, y se reactiva en septiembre. Ok. Para las empresas menores a 250 empleados, para las empresas mayores a 250 empleados, no pagan mayo ni junio y se reactiva en julio el pago de cuotas de aportaciones de trabajadores. Y esto va a ayudar a que muchas empresas les genere un cierto ahorro en sus costos de nómina y que a partir de septiembre vuelvan a reactivar el pago, se reactiva el pago y simplemente se calcula cuánto hubieran pagado esos 4 meses. Hay que recordar, no se puede condonar lo del Infonavit porque es ahorro del trabajador. Entonces, pero pues lo tendrán que pagar en algún momento. Lo pagan prorrateado en 12 meses. Se me olvidó preguntarte, pero esto que quede claro. Imagino, pero tú dime si estoy mal, para trabajadores que no sabían, que no se habían enterado de esto, en la página del Infonavit, quiero pensar, ahí está la información. Entrando a la página del Infonavit, ahí pueden ver y saber cómo solicitar alguno de estos beneficios que han anunciado, Carlos. Así es, tan lo saben que ya 199,000 trabajadores lo han solicitado, pero es mi cuenta.infonavit.org.mx para trabajadores y los empleadores tienen que meterse a empresarios.infonavit.org.mx y ahí ellos llenan un cuestionario y también se les aplica el diferimiento de las cuotas. ¿Cómo prevés el problema de que la gente vaya y diga, no, pues, ¿sabes qué? Perfecto. Después de la pandemia, la nueva normalidad es cuando le voy a ir a pedir un crédito al Infonavit? Mira, o sea, curiosamente es algo que mucha gente se pregunta y es como un pensamiento, yo diría que muy ortodoxo, pero la realidad también te da otros avisos. O sea, por ejemplo, nosotros en abril, en primera, el Infonavit históricamente, porque es una cosa que se hizo desde que se fundó el Infonavit, toda la semana que se considera la Semana Santa, quien la considere santa, eso se cierra, el Infonavit siempre se cierra. Entonces tenemos una semana menos de trabajo siempre cada año, ya está normalizado. Y además, pues vino desde finales de marzo la Jornada Nacional de Sana Distancia y otras cosas. Entonces nosotros pensamos y estimamos que el Infonavit iba a colocar 20,000 créditos. Al cierre de abril colocamos prácticamente 40,000. Entonces, la gente siguió viniendo. En jornada de sana distancia. En jornada de sana distancia y con una semana menos de trabajo. Entonces, la gente siguió solicitando créditos. Tienes estados como Veracruz, Yucatán, Tlaxcala, Zacatecas, que traen la colocación por encima de lo que se tenía previsto en el año normal de crédito. O sea, de alguna manera los trabajadores también creo que saben que utilizar su dinero en bienes duraderos y sobre todo la construcción de patrimonio para sus familias es también una forma de ser más resilientes ante una crisis. Déjame preguntarte algo que sabes que se ha recibido con mucho escepticismo. Yo mismo no lo acabo de entender, que es este nuevo impulso a lo de la autoconstrucción. Sé que el programa ya existía en el Infonavit, que ahora lo van a hacer, pero ¿cuántos riesgos hay cuando tú vas a prestar dinero para que alguien haga su casa, Carlos? ¿Y cómo vas a supervisar que esa casa quede bien hecha, que no sea un riesgo sísmico y que etcétera, etcétera? Uno se debe de partir de la confianza al trabajador. O sea, otra vez, el 70% de este país está hecho vía autoproducción. Históricamente, solo el 30% de la vivienda del país, el diagnóstico que está en el Programa Nacional de Vivienda, se ha hecho a través de este máquina de desarrollo de vivienda que no necesariamente genera los benefactores que una familia necesita en ciertas condiciones y bajo ciertas circunstancias. Ahí están las 650,000 viviendas abandonadas, que fueron, yo creo que la consecuencia más negativa de este modelo llevado al extremo. Ahora bien, también el Infonavit responde al mercado laboral formal y por lo tanto pues tenemos que dar opciones para que el trabajador tome el crédito que él quiera, ya sea una casa
que ya está construido, o en ciudades medias donde no hay reservas territoriales extensas y donde el desarrollo urbano no puede ser bajo el modelo clásico, le tenemos que dar al trabajador la oportunidad de utilizar su ahorro, porque es su dinero, no es nuestro, Sí. es su dinero, lo tiene que utilizar para tener una solución de vivienda. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, en primero estamos ampliando el crédito de mejora y ampliación de vivienda, lo pasamos de 60 a 125,000 pesos, y ahí al trabajador se le deposita en una tarjeta y básicamente lo puede usar para contratar mano de obra y para contratar comprar material, ¿no? Y esto simplemente, pues la tarjeta se acepta en puro comercio que está destinado a ese uso, y nosotros tenemos el contacto con los negocios que nos dicen exactamente qué compra el trabajador. Y es muy curioso porque hay este mito que ya me lo decían sin datos, pero me decían, no, el trabajador se lo gasta en otras cosas. Bueno, nunca se habían pedido los datos a los comercios de venta, pero como a mí me gusta ver el comportamiento y el dato, yo pregunté a las grandes cadenas de venta de materiales cómo se gastaba ese dinero. La mayoría de la gente compra bultos de cemento, varilla, losa, cerámica para poner en muros, y además hicimos un track de trabajadoras durante un tiempo, y el trabajador saca el crédito que estaba en 60,000 pesos, lo gasta en eso, y luego ese mismo trabajador vuelve a sacar un crédito y compra materiales similares o complementarios, lo que significa que el trabajador está haciendo lo que hacen todos los trabajadores, o lo que diría la teoría de la producción social de vivienda: acumulan materiales y van haciendo su vivienda progresiva. Una vivienda nunca se acaba de construir. Nunca está tiempo. Por cuestión de tiempo, Carlos, veo que no te veo preocupado. Tienes en un minuto. ¿De qué tamaño va a ser la contribución del Infonavit a lo que necesitamos, que es un estímulo muy serio los próximos meses? ¿De qué tamaño crees que es la contribución de esta institución tripartita que tiene tanto dinero, pues, porque es el dinero de los trabajadores? Bueno, en primer lugar, para lo que estamos haciendo durante la crisis, hemos dispuesto las acciones equivalentes a 20,000 millones de pesos. Okay. Y la derrama de crédito esperada en el año, y con el impulso que le estamos dando, son 220,000 millones de pesos. Eso es más o menos un punto del PIB entero que estaría aportando todas las acciones del Infonavit a la economía. No está mal. Carlos, te agradezco mucho esta conversación. Ya hablaremos más adelante. Espero que salga bien. Espero que sea parte importante de lo que nos viene, porque lo que nos viene no está fácil. Carlos Martínez Velasco, director general de Infonavit. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Ahora se escuchamos.